Sentando las bases del virreinato. El virrey Toledo, que gobernó entre 1569 y 1581, es considerado el verdadero organizador del virreinato peruano. Al llegar a nuestro territorio, realizó una visita por la sierra para identificar las principales características del país. Así, pudo dictar medidas muy importantes para el funcionamiento del virreinato. Organizó los tributos, que era el impuesto que pagaban los indígenas. Terminó con la resistencia de los incas de Vilcabamba y promulgó una serie de leyes que permitieron organizar las reducciones y la mita. Esto último impulsó notablemente la minería colonial, que sería la mayor fuente de riqueza de España. Las reducciones. Las reducciones fueron pueblos de indios creados para agrupar a la población indígena que vivía en pequeños pueblos muy alejados unos de otros. Estas reducciones estaban dirigidas por un alcalde de indios y en ellas no podían vivir blancos, a excepción de los sacerdotes, ni negros. Uno de sus principales objetivos fue facilitar a los españoles el cobro del tributo indígena y la organización de la mita. La mita. La mita era el trabajo obligatorio y organizado por turnos que los indígenas debían realizar en la agricultura, en las minas y en los obrajes, una especie de talleres textiles. La mita minera fue la más importante, ya que permitió a los españoles tener la mano de obra necesaria para extraer la riqueza de las minas. Si bien Toledo tomó el nombre de mita de la época inca, la mita colonial fue muy odiada por los indígenas. Los naturales fueron obligados a movilizarse a grandes distancias y a realizar labores agotadoras. Los virreyes más importantes. El virrey fue la máxima autoridad en el virreinato. Cumplía funciones políticas, militares, económicas y religiosas. Mientras duró esta forma de gobierno, hubo 40 virreyes, entre los que sobresalieron Toledo, el verdadero organizador del virreinato; el conde de Lemos, que defendió a los indígenas y combatió los abusos que se cometían en la mita minera; el duque de Palata, quien mandó amurallar Lima para defenderla de posibles ataques de piratas y corsarios; Amat y Junyent, en cuyo gobierno hubo una gran corrupción, pero también se construyeron importantes obras públicas como la Plaza de Toros y el Paseo de Aguas; y Abascal, que luchó arduamente contra los movimientos independentistas de América. Los virreinatos. Durante los siglos XVI y XVII existieron dos grandes virreinatos en América, el de Nueva España, en México, y el de Nueva Castilla. Este último abarcó gran parte de Sudamérica, y su capital fue Lima. Con el tiempo, la zona del Perú actual se conoció como Bajo Perú, y la de Bolivia actual como Alto Perú. El virreinato de Nueva Castilla, más conocido como Virreinato Peruano, estuvo dividido en corregimientos. Los corregidores. Se los llamó así porque dirigían un corregimiento formado por una ciudad, varios pueblos y tierras. Eran los encargados de cobrar el tributo indígena, representaban la autoridad del virrey y aplicaban la justicia. Cometieron una serie de abusos. Uno de los más odiados fue el reparto de mercancías entre los indígenas, a quienes se les obligaba a pagar por ellas. Lo peor era que muchos de esos productos, como las medias de seda, eran absolutamente inservibles. La población y la organización social. Los indios. Los primeros pobladores de nuestro territorio fueron los hombres y mujeres indígenas que llegaron aquí hace más de 16.000 años. Aunque todos eran indios, no se los trataba como iguales. Así, la nobleza indígena gozó de una serie de privilegios exclusivos. Los indios nobles o curacas no pagaban el tributo,
no iban a la mita, trabajo obligatorio, y asistían a los colegios de curacas, donde aprendían español, latín y a leer y escribir. Los curacas, autoridades indígenas, desde cientos de años atrás, tuvieron una función de bisagra entre las autoridades españolas y los indígenas del común, esto es, del pueblo. A su vez, estos indios del común eran víctimas de muchos abusos y tenían obligaciones muy severas, como el pago del tributo y el cumplimiento de la mita. Los blancos. Los primeros españoles que arribaron al Perú fueron básicamente hombres que venían en busca de fama y fortuna. Las mujeres españolas llegaron muchos años después. Este grupo social estaba formado por españoles nacidos en España y por sus descendientes que nacieron en América. Tenían una posición privilegiada y la mayoría vivió en las ciudades. Algunos de ellos gozaban de una excelente posición económica, pues eran funcionarios, grandes mercaderes, hacendados y mineros. Hubo incluso quienes compraron títulos de nobleza. Pero había también españoles pobres, pequeños comerciantes, artesanos o pequeños agricultores. Los negros. La mayoría de hombres y mujeres negros llegaron a partir de 1595, en calidad de esclavos para servir a los españoles. Se los trataba como cosas. Muchos de ellos fueron enviados a cultivar caña de azúcar en las haciendas de la costa. Los que se quedaron en las ciudades trabajaban en las casas de los españoles como cocheros, cocineras y amas que cuidaban a los niños. Hubo incluso mujeres negras que fueron obligadas a amamantar a los hijos de otras mujeres. Algunos de los españoles permitían que sus esclavos trabajaran en las calles vendiendo algo o como jornaleros. Los esclavos debían darles a cambio una gran parte de lo que ganaban. En Lima fueron conocidas las mujeres negras que vendían deliciosos dulces en las calles. Los mestizos. No todos los indígenas, blancos y negros, vivieron separados unos de otros, sino que se mezclaron entre razas, fenómeno conocido como mestizaje. Así los niños de madre india y padre español fueron llamados mestizos. A los nacidos de madre negra y padre español se los conoció como mulatos, y a los hijos de la mezcla de negros e indios se les llamaba zambos. Pero no solo se produjeron mezclas entre razas, sino también entre culturas. Nuestra música, fiestas y creencias son el producto de la mezcla de las culturas de estos pueblos. Las mujeres durante la colonia. Durante la colonia, las mujeres no tuvieron los mismos derechos que los hombres, ni siquiera las mujeres blancas. Cuando eran jóvenes doncellas, dependían de los padres y después de los esposos, y las que no se casaban eran internadas en un convento para ser monjas. Los hombres de su época las consideraban frágiles de espíritu y víctimas de peligrosas debilidades carnales. Muchas mujeres blancas, mulatas, zambas e indias fueron inclusive acusadas de hechiceras y de mantener tratos con el diablo. Minería, la actividad más importante durante la colonia. Los españoles asociaron la riqueza al oro y a la plata. Cuando llegaron a nuestro territorio, recogieron todos los objetos de estos metales preciosos que estaban en los templos y en los palacios, y más tarde comenzaron a sacar minerales de las minas. Así, con el correr de los años, la minería se convirtió en una de las actividades más importantes desarrolladas en nuestro país. En lo que es hoy territorio boliviano, encontraron una de las minas de plata más grandes del mundo, Potosí, y la explotaron por más de 100 años. La plata que sacaron proporcionó a España grandes riquezas. La manufactura. Otra de las actividades desarrolladas durante la colonia fue la manufactura. Para llevarla a cabo,
se construyeron una especie de fábricas donde se elaboraban jabones, básicamente a partir de la grasa de las cabras, y vidrios. La textilería fue, sin embargo, la actividad manufacturera más importante en este periodo de nuestra historia. Las prendas textiles eran fabricadas en unos talleres conocidos como obrajes, y los más importantes estuvieron en Huamanga, el Cusco, Conchucos, Cajamarca y sobre todo en Quito. Como se puede apreciar, los principales obrajes estuvieron ubicados en las serranías, donde abunda el agua que deben beber las ovejas, y fue así porque éstas proporcionaban la lana con la que se elaboraban los tejidos. La agricultura y la ganadería. Con la llegada de los españoles, también se desarrollaron grandes haciendas. Estas fueron de propiedad de los españoles, y sus tierras eran trabajadas por los negros esclavos y los indígenas. Cultivaron caña de azúcar, trigo, arroz y vid. Además, para elaborar el azúcar, construyeron una especie de fábricas. En muchas de las haciendas también se crió ganado vacuno y ovino, de los que se obtuvo carne, leche y lana. Asimismo, en una zona de la actual Argentina, se criaron mulas que sirvieron como animales de carga para transportar minerales. El monopolio comercial. Con la instalación del virreinato, se desarrolló el comercio y se empezó a utilizar la moneda. Algunas de las regiones que formaban parte de él comenzaron a comprarse y venderse productos entre sí. Además, la corona estableció en sus colonias un monopolio comercial, lo que significaba que los virreinatos instalados en América solo podían comprar los productos procedentes de España. Así, al virreinato del Perú le estaba prohibido incluso comerciar con el de México. Desde allá llegaban finos tejidos, medias de seda, vinos y objetos de hierro, y los barcos que traían estos productos regresaban a Europa cargados de la plata americana. Para fomentar y reglamentar ese comercio, se creó la Casa de Contratación de Sevilla. La economía indígena. La mayor parte de la población indígena siguió dedicándose a las actividades económicas que realizaba antes de la conquista. Muchas veces, además, se mantuvo al margen del comercio. Como lo habían hecho por siglos, continuaron trabajando en la agricultura, la pesca y la ganadería. Siguieron comiendo los alimentos de siempre, pero muchos incorporaron a su dieta el trigo en forma de pan, y sobre todo las gallinas, los huevos y la leche. También siguieron criando llamas y alpacas, pero solo en las alturas. Por otro lado, fue común que los curacas, los indios nobles, se dedicaran al arrieraje, que consistía en el transporte en mulas de productos de una ciudad a otra. La religiosidad. La religión católica siguió extendiéndose por todo el virreinato gracias a la labor de los misioneros franciscanos, dominicos y jesuitas. Sin embargo, en algunas fiestas religiosas, las nuevas creencias traídas por los españoles se mezclaron con las de los indígenas. Una de las más importantes es el Coyuriti. En esta celebración, los pobladores del distrito de Ocongate, en el departamento del Cusco, realizan una ceremonia que tiene como símbolo la imagen de Cristo, pero cuyo objetivo es la integración del hombre con la naturaleza, particularmente con el cerro Ausangate, antiguo Apu o Dios protector. Así miles de peregrinos ascienden hasta las cumbres de las nieves perpetuas. Los santos coloniales. Durante el siglo XVII, la religión fue tan importante que en el virreinato peruano vivieron religiosos que luego serían santificados. Sobresalen Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Santa Rosa es reconocida por la virtud de la caridad. Atendía a toda clase de necesitados, especialmente a enfermos y mendigos. Realizó milagros en Lima y en otras regiones. Ahora la conocemos como la patrona de Lima. San Martín de Porres
También destacó por su abnegación por los más necesitados y por su amor a los animales. Con la ayuda de varios ricos de la ciudad, fundó el Asilo de Santa Cruz.